Vamos a hacer un repaso de la teoría de derivación en una variable, sería en R. Esto porque durante ciertas pruebas y durante ciertos resultados de varias variables vamos a utilizar fuertemente el resultado correspondiente en una variable. Entonces, simplemente recordemos la definición o la motivación para la construcción de la derivada. Vamos a hacer un dibujo. Tenemos una función y queremos ver cuánto cambia la función a medida que vamos cambiando las variables. Por ejemplo, si yo tengo un punto aquí A y tengo un punto B, quiero ver qué tanto cambian las imágenes de esos puntos. ¿Verdad? En este caso, tengo aquí el punto F de A y acá tengo el punto F de B. ¿Ok? Entonces, una forma de ver ese cambio es en qué proporción cambia la distancia entre f de A y f de B con respecto a la distancia entre A y B originalmente, ¿verdad? Entonces, en ese caso, uno considera la razón de cambio de A a B, y eso sería f de B menos f de A entre B menos A, que coincide con la pendiente de la recta que pasa por esos dos puntos. Algo así. Eh, y la derivada es qué pasa si yo me voy acercando al punto A. Es decir, qué pasa si voy tomando puntos cada vez más cercanos al punto A. Por ejemplo, si tomo otro punto por acá, si tomo otro punto por acá, ¿cómo va cambiando esa pendiente? ¿Verdad? En este caso es algo así, una cosa así. Y a medida que me voy acercando al punto A, esa pendiente bueno, en este caso va disminuyendo. Entonces, uno lo que quiere ver es no la razón de cambio de un punto A a un punto B, sino cómo está cambiando la función en ese momento, en el instante en que está en el punto A. ¿Ok? Y eso es lo que se llama la derivada, ¿verdad? Por eso la derivada se define como el límite cuando este punto B se está acercando al punto A. Entonces, la definición es, decimos que f es derivable, que f es derivable en A, que pertenece a R, si, eh, si existe algo a lo que le vamos a llamar f' de A, y sería el límite cuando x tiende a A de f de x menos f de A entre x menos A, ¿verdad? Es el límite de todas estas razones de cambio. Uno también puede escribirlo como f' de A es igual al límite cuando h tiende a cero de f de A más h menos f de A entre h. Es decir, no sacamos el límite cuando
b tiende a, sino el límite cuando la diferencia entre a y b tiende a cero, que en ese caso es lo mismo. Si ustedes escriben la definición con épsilon y deltas, las dos cosas coinciden. Entonces, así es como se definía la derivada en una variable. Y uno puede poner ejemplos. Entonces uno tiene los ejemplos sencillos. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo una función que es constante? Entonces, en ese caso, el límite cuando x tiende a un punto A de f de x menos f de a entre x menos a es igual al límite cuando x tiende a A. La función es siempre constante, entonces aquí arriba va a ir c menos c entre x menos a, eso es el límite, cuando x tiende a de cero entre x menos a, y estas cosas siempre dan cero, ¿verdad? Recuerden que como es un límite, estamos considerando antes de sacar el límite puntos distintos de a, entonces aquí queda cero entre algo que es distinto de cero, eso me da cero, y el límite de esas cosas es siempre cero. O si uno tiene, por ejemplo, f de x igual x a la 2. Entonces el límite cuando x tiende a A de f de x menos f de a entre x menos a es lo mismo que el límite cuando, cuando x tiende a A de x a la 2 menos a la 2 entre x menos a, porque la función en ese caso es x a la 2, ¿verdad? Entonces pongo aquí la variable al cuadrado. Y ese límite lo puedo factorizar, es el límite cuando x tiende a A. Aquí puedo escribir x más a por x menos a entre x menos a. Y aquí como de nuevo el límite considera solamente los valores cercanos a, entonces aquí puedo cancelar esto. Entonces eso es igual al límite cuando x tiende a de x más a. Aquí esto lo justifico, pues x es distinto de a. Entonces puedo hacer esa cancelación y ese límite en ese caso es 2a. O sea, en otras palabras, la derivada en un punto a es igual a 2a. ¿Ok? Eh, si, si la derivada existe, si la derivada existe en todo punto de un dominio, podemos considerar la función derivada, que sería una función f' de D en R, donde a cada punto yo le asocio la derivada en un punto, ¿verdad? Esta definición de acá es la definición de derivada en un punto, por eso utilizo la notación f' de A, porque es en un punto en específico, pero yo puedo considerar, si la derivada existe para todos los puntos en un dominio, yo puedo considerar la función derivada. Y sería como f' de x es igual al límite. Aquí la forma más fácil de calcularlo es esta, límite cuando h tiende a cero, de f de x más h menos f de x entre h. Puedo poner otra variable, ¿verdad? Y menos x, perdón, f de y menos f de x entre y menos x, pero se complica un poco más. Lo más fácil es calcularla de esta forma, ¿verdad? Eso es una fórmula que para todo punto x me asigna su derivada en el punto x. Ok, entonces
Un ejemplo, vamos a ver, si yo tengo f de x es igual a, qué sé yo, uno entre x, por ejemplo, en el dominio, eso no está definido en cero, ¿verdad? Entonces puedo definirlo en el dominio desde cero hasta más infinito, por ejemplo. Esto es una notación que no he aclarado, pero cuando pongo paréntesis redondos es que el intervalo está abierto. Si están acostumbrados a esta notación, significa esto. El intervalo está abierto. No incluye el cero y obviamente no incluye el infinito porque el infinito no es un número, ¿verdad? Pero si quisiera hacer ese cálculo, entonces la función derivada es igual al límite cuando h tiende a cero de f de x más h menos f de x entre h. Sustituyo quién es la función, el límite cuando h tiende a cero. Eh, Esto de acá es la función evaluada en x más h. Entonces es cambiar el x por x más h. Entonces sería uno entre x más h menos uno entre x entre h. Eso lo puedo escribir así para que quede un poco más cómodo. Sería como uno entre h, porque dividir entre h es lo mismo que multiplicar por uno entre h. Y aquí me queda uno entre x más h menos uno entre x. Eso es igual al límite. Cuando h tiende a cero, uno entre h. Aquí puedo sumar las fracciones. X menos x más h entre x por x más h. Y vean que puedo simplificar un poco. Eso es el límite cuando h tiende a cero de uno entre h por arriba me queda solamente menos h porque se cancela el x. Aquí me queda x por x más h. Y de nuevo, como el límite consideras solamente los puntos en una vecindad perforada, ¿verdad? Esa era la idea de la definición del límite. Entonces, los h que se consideran para sacar el límite son los h que están cerca de cero, pero nunca el cero, ¿verdad? Entonces, básicamente cuando uno escribe la palabra límite cuando h tiende a cero, uno está considerando todos los puntos cercanos excepto este punto. Eso es para poder justificar la cancelación, ¿verdad? Entonces el límite cuando h tiende a cero de menos uno entre x por x más h, ¿verdad? Aquí la justificación es que h es distinto de cero. Entonces, básicamente estoy justificando esta cancelación. ¿Ok? Y ahora este límite, como esta función es continua, ¿verdad? La función x entre x más h es continua cuando es distinto de cero, ¿verdad? Entonces aquí yo simplemente puedo sustituir, ¿verdad? Y ahí no hay problemas de que se indefina, no hay problema en que se indefina arriba y abajo. El x es distinto de cero, ¿verdad? Entonces aquí no hay problema en que esto se indefina. Entonces ya ese límite es simplemente evaluar, ¿ok? Y eso lo que me dice entonces es que la función derivada es menos uno entre x a la 2. Y vean que eso se puede hacer para todo punto del dominio, o sea, para todo punto donde es distinto de cero. Entonces, esa es como la idea de la función derivada. Esto como para recordar un poco la teoría de derivación. Ahora, hay reglas de derivación, ¿verdad? Lo primero es la suma y resta.
que es básicamente que la derivada, perdón, la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Está la regla del producto, que es que la derivada de un producto es igual a la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Está la regla del cociente, que es que la derivada de f entre g es la derivada del primero por el segundo sin derivar menos primero sin derivar, derivada del segundo, entre el segundo al cuadrado, ¿verdad? Y esto aplica si g es distinto de cero. Siempre las reglas de los cocientes aplican para cuando el denominador es distinto de cero. Y una de las reglas que más se usa en la parte de derivación, sobre todo a la hora de combinar funciones, es la regla de la cadena, que es para una composición de funciones, ¿verdad? Entonces recordar que f composición g es f evaluado en la función g, ¿verdad? Esa es la idea de una composición. Se representa con un círculo. Entonces la regla de la cadena lo que dice es que la composición de f con g, si yo la derivo, es la derivada de la función de afuera evaluada en la función de adentro por, esto se llama multiplicación, la derivada de la función de adentro. ¿Ok? Y aquí sí voy a poner ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, f de x igual x a la 3 y g de x es igual a arcotangente de x, ¿verdad? En ese caso, ¿quién sería la composición? F composición g evaluado en x es lo mismo que en la función f yo le meto la función g, entonces sería f de g de x, o sea, eso sería f de arcotangente de x. ¿Y qué es la función f? La función f es agarrar lo que está dentro y elevarlo a la 3. Entonces esto sería arcotangente a la 3. Arcotangente de x a la 3. Pero entonces, ¿qué sería la derivada de la composición? De acuerdo con la regla es la derivada de la función f, pero evaluada en la función g por la derivada de la función g. En este caso, la derivada de la función f, como es x a la 3, la derivada es 3 por x a la 2, ¿verdad? Entonces, en este caso es 3 por g de x a la 2 por la derivada de g de x, que sería la derivada de arcotangente, que es 1 entre 1 más x al cuadrado. Pero vean que aquí es la derivada de la función f. Aquí lo voy a anotar como a un lado, ¿verdad? Aquí estoy utilizando que f' en una variable y es 3y a la 2. Entonces, si estoy utilizando la variable de f, aquí en este caso es g de x, ¿verdad? Entonces es 3 por la variable al cuadrado y esto es la arcotangente, ¿verdad? Entonces ya como la forma completa de esa derivada sería como 3 veces arcotangente de x al cuadrado
entre uno más x al cuadrado. De forma abreviada, a veces uno escribe el cuadrado, se lo pone a la función para no tener que estar escribiendo paréntesis. Y eso sería la derivada. Entonces, esa es la idea de la regla de la cadena, ¿verdad? Que es la regla que permite combinar funciones por medio de composición. Una cosa importante es que no es lo mismo f composición g que g composición f, ¿verdad? En este caso, bueno, esto sería f composición g. Voy a ver cuánto es g composición f. G composición f evaluado en un x es más bien a la función g meterle f de x, y eso sería a la función g meterle la función x a la 3. Y la función g es la arcotangente, ¿verdad? Entonces es al arcotangente, en lugar de x, meterle x a la 3. O sea, esto sería arcotangente de x a la 3. Por lo tanto, la derivada sería la derivada de g evaluada en f de x por la derivada de f de x. En ese caso, la derivada de g, de nuevo lo voy a escribir por acá, la derivada de g en una variable y es uno entre uno más y cuadrado, porque es el arco tangente. Entonces esto sería uno entre uno más f de x al cuadrado por la derivada de f de x, que es 3x a la 2. Y simplemente sustituyo quién es f de x. Esto es uno entre uno más f de x es x a la 3. X a la 3 al cuadrado por 3x a la 2. Y x a la 3 al cuadrado es x a la 6. Entonces eso es simplemente 3x a la 2 entre uno más x a la 6. Ok, entonces esa es la derivada de la composición, y vean que es muy, muy diferente a componer primero la segunda función y después la primera. Se pueden considerar también derivadas de orden superior. Entonces la idea es que si f es derivable en un conjunto D, entonces existe la función derivada, como mencioné hace un rato. Existe la función derivada f' de D en R. Pero como es una función, uno podría considerar la derivada de esta función, es decir, la derivada de la derivada. Eh, se puede considerar, se puede considerar la derivada de f'. Si existe, decimos que f es dos veces derivable. Entonces, en ese caso, denotamos f dos veces el símbolo prima de x es igual al límite cuando h tiende a cero, f' de x más h menos f' de x entre h. O sea, es derivar la función que obtuvimos derivando la primera vez, o sea, es derivar dos veces. Y similarmente,
se define la enésima derivada como el límite cuando h tiende a cero de la derivada anterior, siempre y cuando el límite exista. Esas son las derivadas de orden superior. Entonces, yo puedo seguir derivando y derivando siempre y cuando las fórmulas me lo permitan. Entonces, un ejemplo, si uno tiene un polinomio, f de x es igual a x a la 4 menos 3x a la 2 más 5x más 7. Un polinomio, pues, las derivadas, como la función nunca se indefine, los cocientes nunca se indefinen, uno puede seguir derivando muchas veces. Entonces, la primera derivada utilizando las reglas de la suma y la multiplicación es 4x a la 3 menos 6x más 5. Esa es la primera derivada. La segunda derivada es 12x a la 2 menos 6. Aquí, bueno, importante recordar todas las reglas de derivación, ¿verdad? Sacar ahí la tablita de derivadas de un curso de cálculo o de un libro de cálculo, ¿verdad? Para recordar cómo se calculaban las derivadas de todas esas funciones. Y obviamente para la parte de integración múltiple hay que saber integrar. Entonces, repasar un poco ahí las integrales eh, también la tabla de integrales de las funciones más comunes. Ok, entonces aquí la tercera derivada sería la derivada de x a la 2, que es 2x, multiplico por la constante, ahí me quedaría 24x. La cuarta derivada, ya a partir de 4 a veces uno lo denota así. La cuarta derivada, para no poner tantas rayitas al frente de la f, sería solamente 24. Y por último, la quinta derivada es cero. Entonces, cada vez que derivo un polinomio, yo le bajo un grado, ¿verdad? Entonces, si es de grado 4, ahí voy bajando hasta llegar a un polinomio de grado cero. Un polinomio de grado cero es que no tiene el x, ¿verdad? Que es una constante. Y ya la derivada de una constante es cero. Entonces, si yo tengo un polinomio de grado n, la derivada de n más 1 va a ser cero. Y hay funciones, o sea, no siempre pasa esto, ¿verdad? Por ejemplo, si uno considera la función seno o coseno, ¿verdad? F de x es igual qué sé yo, seno de x. De nuevo, utilizando ahí lo que se sabe de derivadas, la derivada de seno es coseno, la derivada de coseno es menos seno, la derivada de, la derivada de seno es coseno de nuevo, pero por este menos queda menos coseno. Y ya la cuarta derivada, la derivada de coseno es menos seno, pero como está este menos, vuelve a caer en seno. Y a partir de ahí se repiten, ¿verdad? La derivada quinta sería de nuevo coseno, la derivada sexta sería de nuevo menos seno y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces ahí se va repitiendo como con periodo 4, ¿verdad? De 4 en 4 se repite la cadena de derivadas. Entonces esa es la idea. Y aquí me faltó una regla de derivación. Voy a meterla aquí después de esta, que sería la multiplicación escalar, multiplicación por constante.
multiplicación por constante, lo que diría entonces es que si yo multiplico una función por una constante y la derivo, es lo mismo que puedo sacar la constante, ¿verdad? Ahí abajo lo apliqué con los polinomios. Por ejemplo, acá, acá, ¿verdad? La derivada de x a la 3 es 3x a la 2. Ese 3 que salió multiplica el 4. O acá cuando tengo un menos, ¿verdad? Tener un menos es como tener la constante -1. Y por último, una definición. Decimos que f es de clase C1 en un dominio D si f' existe y es continua en D. Y decimos que f es de clase Cn en el dominio D si la enésima derivada existe y es continua en el dominio D. Entonces las derivadas pueden existir, pero no ser funciones continuas. Eh, y un teorema que se prueba fácil es que si f es derivable en A, si f es derivable en A, entonces f es continua en A. F es continua, no la derivada. Y la prueba de eso es muy sencilla, porque básicamente es lo siguiente. El límite cuando x tiende a A de f de x menos f de A, voy a escribir aquí prueba, es lo mismo que el límite cuando x tiende a A de f de x menos f de A entre x menos A por x menos A. ¿Verdad? Estoy multiplicando arriba y abajo por x menos A. Pero eh, por la regla del producto de los límites, esto es el límite cuando x tiende a A de f de x menos f de A entre x menos A por el límite cuando x tiende a A de x menos A. El producto de los límites, perdón, el límite del producto es el producto de los límites. Como f es derivable, esta cosa existe y es f' de A. Aquí voy a escribir, pues f es derivable en A. Entonces, este límite es exactamente la derivada y el otro límite es el límite cuando x tiende a A de x menos A, ¿verdad? Entonces, este límite es simplemente x menos A tiende a cero cuando x tiende a A. Entonces, ese límite da cero, o sea que todo eso da un número por cero que es cero. Eh, esto me da esto. Si este límite no existiera, yo no puedo garantizar, este siempre va a dar cero, ¿verdad? Pero si este límite no existe, yo no puedo garantizar que el producto me dé cero, porque esto puede ser algo que vaya para infinito, entonces infinito por cero no está definido, porque puede que esto que vaya para infinito acá cancele algo que vaya acá para cero, y a la hora de cancelarse uno con el otro, entonces me da un número que no es cero, ¿verdad? Entonces es importante aquí que este límite existe y es un número, entonces un número por cero me da cero, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Que cuando x tiende a A, f de x menos f de A tiende a cero. Es decir,
el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a es igual a cero, pero eso es lo mismo que decir que el límite cuando x tiende a de f de x es igual a f de a. ¿Verdad? Básicamente, cuando x está cerca de a, f de x menos f de a tiende a cero, es lo mismo que decir que f de x está cerca de f de a. Y esta es la definición de la continuidad por límites, ¿verdad? El límite existe, ¿verdad? Hay un L al cual converge la función. Ese L es la imagen de A. Entonces, eso lo que quiere decir es que la función es continua en A. Por lo tanto, f es continua en A. Entonces, si la derivada existe en un punto, la función también es continua en dicho punto. Y eso, prueba ese teorema.